En el video anterior hablamos del método secuencial de resolución. Ahora vamos a ver el método simultáneo de convergencia, que cuando el dato conocido es la temperatura de alimentación, no se conocen los valores en el barril. Por lo tanto, lo primero tomamos una presión arbitraria, lo único que haga que permanezca la alimentación líquida. Y luego calculamos la entalpía de la alimentación, en donde la entalpía de la alimentación, HF, va a venir dado de esta manera, como usualmente se calcula. Las composiciones por la entalpía de la alimentación y a una temperatura y la presión que hemos considerado. Ahora, para resolverlo, lo mejor es suponer una temperatura de barril, para luego emplear la misma resolución que hebemos hecho en el método secuencial, que es la ecuación de Rashford-Rice con convergencia newtoniana. Debido a que en la destilación flash los puntos de ebullición están bien alejados, lo mejor es converger primero BF. De esa forma, al cambiar TB, esta no tendrá mucho efecto en el BF. O sea que una vez que nosotros supongamos un BF, tenemos que comprobar si la TB que nosotros tomamos es correcta también. Pero prácticamente al cambiar la temperatura no vamos a estar cambiando tanto el BF, con lo cual la resolución será más sencilla. Como se puede ver en el siguiente esquema de resolución. Fíjense que aquí lo tenemos. Entonces, nosotros nos dan las condiciones de entradas que las podemos calcular. Estimamos una TB y con esa TB calculamos los KI a la presión del barril y la temperatura del barril. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a tomar un BF. Recuerden que con el TB calculamos los KI, consideramos un BF y entonces empleamos el Rashford-Rice, tal como lo empleamos en la resolución secuencial. Una vez que el BF es igual a 0, o sea que hemos resuelto la ecuación de Rashford-Rice, debemos de, bueno, si es no, tenemos que seguir considerando otros BFs hasta que por fin el BF es igual a 0. Una vez que el BF es igual a 0, entonces calculamos todos los XI, YI, L, B, entalpías del vapor y entalpías del líquido. Ahora determinamos el balance de energía. Si está bien, todo está feliz, hemos terminado. Si no, debemos de considerar un nuevo TB. Como ven, de nuevo es volver hasta el inicio. Sin embargo, ahora, debido a que el TB al cambiar no va a cambiar, no va a hacer variar el BF mucho, la resolución será mucho más rápida. Entonces, esa es la forma de cómo resolverlo de manera secuencial, de manera simultánea. Ahora, vean que para poder hacer el estimado del siguiente temperatura de barril, entonces nosotros vamos a considerar un error en la temperatura del barril que va a ser igual a B, la entalpía del vapor, L, la entalpía del líquido, F, la entalpía de la alimentación, menos el calor flash, que generalmente es igual a 0, y esto lo igualamos a 0, o sea, considerando que el error va a ser igual a 0. Ahora, el error de la muestra del K más 1, o sea, de la segunda iteración, menos el E del K de la primera iteración. Recuerden que ya para la siguiente serían EK1 con EK2. Va a ser igual a la derivada de EK sobre DT del barril por el delta T del barril, que el delta T del barril es la diferencia entre la primera y la segunda iteración, que es exactamente lo que andamos buscando. Este delta T del barril va a ser igual a TK1 menos TK. Entonces, esta derivada, que es lo que debemos de considerar, derivada de EK sobre DT del barril K, va a ser igual a B, derivada de la entalpía del vapor sobre la derivada de la temperatura del barril, más L, esta derivada de la entalpía del líquido sobre la derivada de la temperatura del vapor, que es exactamente BCPB más LCPL. Entonces vean que son valores que nosotros podemos calcular y con eso ya podríamos determinar cuál va a ser el delta T del barril, que lo calculamos de esta manera. Recuerden que esta derivada acabamos de ver cómo la consideramos, y EK, el error de K, por la temperatura del barril K. De esta manera nosotros nos daría el delta T, y como tenemos la temperatura que hemos probado en K, podríamos determinar cuál es la temperatura del K1, tal como aparece en esta ecuación. El delta T del barril debe de ser menor al error que hemos fijado, o sea, el error con que debemos de trabajar. Vean que
En los programas ya uno pone que la resolución sea Rashford-Rice y entonces lo hacen sin que ustedes tengan que estar haciendo estos cálculos, pero sí que es interesante que lo vean cómo se calcula, aunque pueden colocar en sus programas Rashford-Rice y entonces se los resuelve de esta manera. Ahora vamos a ver el cálculo de destilación flash con 3 fases. Entonces, en los sistemas líquido, líquido, gas, la diferencia va a ser que la alimentación va a ser líquido 1 a una fracción molar 1, líquido 2 a una fracción molar 2 y el vapor a una fracción de vapor I. Entonces, de esta manera el KI del vapor líquido 1 va a ser igual a YI sobre XI líquido 1. El KI del vapor líquido 2 va a ser a YI sobre la fracción molar del líquido 2 y el KI del líquido 1 sobre el líquido menos el líquido 2 va a ser igual a XI del líquido 1 sobre XI del líquido 2. Entonces, de esta manera, nosotros podemos plantearnos una ecuación exactamente como la que hemos visto de Rashford-Rice, en donde 0 va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta C para los KI del vapor sobre el líquido 2 menos 1, ZI, y en el denominador 1 más KI líquido 1 menos el líquido 2 menos 1 multiplicado por L del líquido 1 sobre F más KI del vapor del líquido 2 menos 1 sobre BF. El caso es que nosotros tenemos que hacer, igual que en los casos anteriores, una resolución del valor de BF. O sea, estos son ecuaciones que se resuelven mediante un método, planteadas como Rashford-Rice, que se resuelven exactamente por el mismo método que hemos visto anteriormente. Ahora, para dimensionar los equipos, vean que tenemos que calcular una velocidad permisible que está dada por una constante del barril y por unas relaciones de las densidades. Densidad del líquido menos densidad del vapor sobre densidad del vapor, la raíz cuadrada. Esta acá se calcula, vean, a partir de esta ecuación, en donde una constante E a estos valores. En donde los valores de estas constantes, aquí están, A igual a este valor, B, C, D, E. Y la relación F líquido-vapor va a ser igual a los pesos del líquido sobre el vapor por la densidad del vapor sobre el líquido. El valor de KB generalmente está entre 0.1 a 0.35. Con eso, una vez tenido la velocidad permisible, entonces vean que nosotros teniendo el volumen del vapor, podemos determinar el área, el AC. Este AC va a ser igual a B por el peso molecular del vapor sobre la velocidad permisible, 3600 ρB. Y a partir de AC, entonces podemos encontrar el diámetro del tanque, que vendría dado por esta ecuación. Generalmente el diámetro se incrementa a las siguientes 6 pulgadas, o sea que sea o pie exacto o pie y medio. Para dimensionar ya totalmente el barril, fíjense que nosotros hemos calculado el diámetro, entonces vamos a considerar que el barril está formado por 3 alturas. HL, que es la parte que se inunda, el HF desde que se inunda hasta la altura de la entrada y el HB desde la altura de la entrada hasta la parte superior. Entonces el HB debe ser 36 pulgadas y la mitad del diámetro con un mínimo de 48 pulgadas. O sea que a 36 pulgadas le tendríamos que sumar el valor del diámetro. Si esto no suma 48 pulgadas, lo debemos de llevar hasta 48 pulgadas. El HF debe de ser de 12 pulgadas y la mitad del diámetro con un mínimo de 18 pulgadas. Y el HL debe de ser el volumen de entrada sobre pi del cuadrado sobre 4. El H total debe de ser entre 3 y 5 veces el diámetro. Esto es para barriles verticales. Para barriles horizontales, fíjense que vamos a tener estas características en donde el área total viene calculado de esta manera. El diámetro se calcula a partir de esta área total y tomando la relación H sobre D igual a una constante. Para poderlo calcular empleamos la ley de los gases ideales y de esta forma el diámetro lo podemos encontrar de esta forma para un gas ideal.
considerando que el K horizontal va a ser igual a 1.25 veces el K vertical. Bien, con esto hemos concluido la parte de destilación flash y les estaré subiendo los problemas para que los resuelvan. Recuerden que vamos a tener problemas para verlos en la clase el día martes y ahí también escogeremos la fecha del primer examen.